Vamos a... Ahí está. Bueno, yo diría de ir arrancando, porque si no, así después estamos apretados con el tiempo. Está bien, digo. Bueno, habíamos visto ya la clase pasada, habíamos empezado con este tema, y quedamos en arrancar en las distintas partes, en lo que era la parte 4, que sería el efecto de la corriente en el ser humano. ¿Me están escuchando? Sí. Está, dale. Perfecto. Ahí va. Bueno. A ver si ahora. Está medio lento. Ahí está. Bueno, entonces el señor que aparece ahí en la figura, Charles Dalziel, ¿tá? Este hombre llevó a cabo gran parte de las primeras investigaciones, ¿tá?, sobre la reacción del cuerpo humano a la corriente eléctrica a finales de la década de 1940 y principios de la década del 50. ¿Tá? Él utilizó voluntarios en sus experimentos, ¿tá?, y descubrió que el cuerpo reacciona de distintas maneras a distintas intensidades de corriente eléctrica. ¿Tá? Para la seguridad de los voluntarios, digamos, que se prestaban a ser experimentados, ¿tá?, estos estudios se hicieron a bajas corrientes y en presencia de personal médico, y luego más adelante se realizaron investigaciones adicionales, digamos, para determinar si era correcta la extrapolación de los resultados obtenidos por Dalziel a intensidades más elevadas. ¿Ah? Entonces, básicamente hizo este señor dos tipos de experimentos. Uno que son los llamados Let's Go Currents, que es justamente sobre seres humanos, donde se les dio asistencia médica, como dije recién, y el otro fue sobre animales, a los que se llegó, o sea, ahí ya la asistencia médica no estaba, o sea que se llegó hasta la fibrilación ventricular. Pero el objetivo fue estudiar cómo afectaba, digamos, la corriente eléctrica al ser humano y a los animales, y qué podía deducir de ello. Bueno, en el caso de los experimentos con las personas, estos experimentos los realizaron, como dice allí en la pantalla, en conjunto con la Facultad de Medicina de la Universidad de California, y bueno, obviamente no se eligió a cualquier persona dentro de los voluntarios, sino que tenían que ser personas mayores de edad, mayores de 18 años, tenían que tener buen estado físico, no tener enfermedades, tener su presión arterial dentro de valores razonablemente normales, ¿tá? Y también se les practicaba un electrocardiograma de manera de chequear que su conducción cardíaca era saludable. ¿Tá? Y todos estos experimentos fueron realizados en áreas, digamos, de contacto con la piel en buen estado, pues si alguien está lastimado, obviamente que la resistencia es menor. ¿Ah? Bueno. Entonces, mediante el estudio de la atención aplicada a la corriente resultante y la reacción de estos voluntarios, se obtuvo, digamos, gran cantidad de información. ¿Ah? En particular, digamos, se hicieron cálculos para obtener un valor, digamos, típico de resistencia para el cuerpo humano, un valor medio. ¿Tá? Por otro lado, se hicieron estudios, digamos, tanto en hombres como en mujeres, ¿tá? Y la idea era llegar a un momento, digamos, en que la persona no quedaba pegada, ¿sí? O sea, el hecho de poder despegarse. Y bueno, como se ve acá en la gráfica, para distintas corrientes tuvieron distintos puntos experimentales, y lo que llegó este hombre a la conclusión era que para llegar a ese punto de no llegar a la fibrilación ventricular, los hombres soportaban 16 mA
¿no? En forma continua, y las mujeres 10 mA, y había una diferencia de valores, digamos, por el desarrollo muscular y la sensibilidad del sistema nervioso entre hombres y mujeres. ¿Tá? Pero, digamos, llegó a estos valores en sus experimentos. Por otro lado, también se experimentó haciendo variar la frecuencia. El tipo llegó a la conclusión de que los valores más críticos, ¿sí? O sea, las menores corrientes, digamos, a aguantar, se daban justamente en el orden de los 50 a 60 Hz. O sea, si uno llevaba corriente continua o aumentaba la frecuencia a valores mucho más altos, o más altos directamente, se podía aguantar más. O sea que lo más crítico se daba justamente a frecuencia industrial. ¿Ah? Bueno, acá, digamos, vemos que el caso más crítico era la mujer, que eran 10 mA, entonces que se pudo decir, digamos, que ese valor medio, digamos, para aguantar esa corriente, para un individuo en condiciones físicas sanas, es de 10 mA. Y ya por encima de ese valor ya es dificultoso o de repente imposible llegar a despegarse, ¿tá? Y ya la integridad del individuo ahí ya no está asegurada, ¿tá? Otra de las cosas que llegó a estudiar, ¿tá? Y vio que el cuerpo humano responde a la corriente eléctrica de forma exponencial, ¿tá? O sea, quiere decir que el cuerpo responde, o sea, al aumentar la corriente, hay un acortamiento del tiempo de exposición, ¿tá? Lo mismo que si la corriente disminuye, el tiempo, digamos, que se puede soportar es mucho mayor. O sea, el valor que dice ahí, 10 mA o los 16 que hablamos hoy, digamos, sería en forma, llamémosle, media permanente. O sea, que si uno tiene o sea, hay una relación entre el tiempo de exposición y el valor de corriente a soportar, ¿tá? Bueno. Por otro lado, como yo les comenté hace un rato, o sea, se hizo un estudio también para poder averiguar cuál era la resistencia típica del ser humano, del cuerpo humano, más bien, ¿no? Entonces hizo muchos experimentos, ¿tá? Aplicó 21 voltios entre ambas manos, 10 voltios entre manos y pies, y llegó a valores que variaban entre 2.330 ohmios, digamos, entre mano y mano, y 1.130 ohmios entre mano y pie, ¿tá? Pero en realidad también depende eso de si una persona tiene guantes o tiene calzado, digamos, con aislación. Entonces, actualmente la mayoría de los estudios tienen en cuenta, y es lo que se toma, un valor del cuerpo humano de 1.000 ohms. Eso es lo que nosotros vamos a tomar, ¿tá? Aunque en algunos otros lugares, de repente, algunas compañías toman 500 ohmios, pero nosotros vamos a tomar 1.000 ohms como la resistencia típica, digamos, del cuerpo humano. Que eso nos va a ayudar, digamos, a poder estimar, o más bien calcular, cuáles las tensiones que soportan las personas, ¿tá? Las tensiones de paso y de toque, ¿tá? Bueno, obviamente que la corriente letal, digamos, tiene en cuenta o está unida a varios factores, ¿tá? Por un lado está, bueno, cuál es el camino de la corriente por el cuerpo, cuál es la condición física de la persona, la amplitud de la corriente, cuánto tiempo dura esa corriente en el cuerpo, o sea, en cuánto tiempo hay una protección que actúe, ¿tá? Es la frecuencia, como vimos recién, la forma de onda y también, de repente, la fase del latido de corazón en el momento en que se produce esa descarga, ¿tá? Obviamente que el caso peor se daría cuando el circuito se cierra sobre el corazón, o sea, cuando... ¿tá? Bueno, o sea que como vimos hasta ahora hay un valor que soporta a la gente, digamos, sin llegar a la fibrilación ventricular, y por otro lado, vimos, de acuerdo a los experimentos, que hay una relación entre la corriente de exposición y el tiempo en que está expuesta esa corriente,
¿sí? A mayor corriente, menos tiempo, a menor corriente. Por otro lado, como se comentó al principio, Dalcier hizo estudios en animales, ¿tá? En ovejas, terneros, cerdos, perros, gatos, ¿tá? Y se usó un criterio similar que de las Let's Go Currents, pero en este caso, como les comentaba hoy, no, o sea, no se evitó la fibrilación. ¿Tá? ¿Y a qué es lo que llegó? Lo importante de esto es que llegó a que la corriente que soportaban los animales, aparte de cumplir con el tema del tiempo, era por mayor peso del animal, más corriente soportaba. A menor peso, menos corriente soportaba. ¿Tá? Eso también pudo estudiar y trasladar al ser humano. O sea, que tenemos ya varias cosas. Por un lado, que la corriente soportada es proporcional al peso, vamos a trasladar a la persona, ¿no? Al peso de la persona. Por otro lado, que hay una relación entre el valor de la corriente y el tiempo de exposición. ¿Tá? En el caso de animales, haciendo sus estudios, por ejemplo, esto es un caso de una oveja, pero llegó a la conclusión de que la corriente era proporcional a una constante que dependía, entre otras cosas, del peso de ese animal, e inversamente proporcional a la raíz del tiempo de exposición. ¿Tá? Y en el caso de las personas, a lo que llegó, es a las fórmulas que están ahí. ¿Tá? O sea que la corriente letal, la que produciría una fibrilación ventricular, que es la que no hay que llegar, pero la relación que hay es que la corriente, de nuevo, es proporcional a una constante que depende del peso de las personas, que en el caso de personas de 50 kilos es 0,116, y en el caso de 70 kilos es 0,157, e inversamente proporcional al tiempo de exposición. O sea, ven que el caso más crítico, digamos, la menor corriente que soporta sería para el caso de 50 kilos, que es lo que nosotros normalmente vamos a utilizar. ¿Ah? Se supone que obviamente que el individuo que sufre esta se hicieron los estudios. Por otro lado, tiempo. El niño, digamos, de media alta, se recomienda. Se cortó un poco recién, José. Se está cortando, José. Nosotros vamos a ten en cuenta. Profe, se tranca. Se corta todo, José. Se nos fue el profesor. Trancó en serio ahí. Se fue el profe. Sí. Volvió. Hola. Hola, Ahora ¿Escucha? sí, sí, ahora sí. Perfecto. Se te había cortado todo lo último. Ah, sí, sí, sí. No, lo del tiempo de despeje de un segundo, ¿lo llegaron a escuchar o no? Que era, yo lo último que escuché fue lo que era proporcional al K, que era 116, creo que Acá, para a 50 la kilos. pantalla que está, a la pantalla que está ahora. Es que ahora no vemos nada, No, ninguna ahora no pantalla. está compartida, profe. Oh, para un poquito. A ver, a ver. Un poquito que está medio trancado esto.
siguen sin ver, ¿no? Ahí te vemos a vos, creo. Me ven a mí. Entonces, esto no era para. Vamos a ver qué es lo que. A ver, para que ya. ¿Ahora? Ahora sí. Está, Hasta ahí se escuchó bien perfecto. esa diapositiva. Está. Espera que lo. Ahí está. Hasta acá se escuchó bien. Está. Entonces vamos a la siguiente. Ahí está. No, en referencia a lo que es el tiempo de actuación de las protecciones, lo que se recomienda para las estaciones es considerar un tiempo de actuación de 1 segundo, que es lo que nosotros vamos a considerar. ¿Tá? Pero hay que tener en cuenta algo. Nosotros podemos decir, los cálculos se hacen para este tiempo, pero el problema es que si yo seteo una protección para 1 segundo y esa protección no actuó, estaría actuando la que está aguas arriba, y de repente el tiempo ya es mayor, entonces ahí el diseño de repente no estaría cumpliendo, ¿no? Si actúa una protección aguas arriba que esté con un tiempo mayor, no estaría cumpliendo lo que es el diseño. Entonces, en realidad, o sea, los cálculos se hacen para 1 segundo, lo cual no quiere decir que el seteo de la protección asociada sea ese valor, sino que en realidad va a ser un valor menor, previendo de que si esa protección no actuó y tiene que actuar una que está aguas arriba, se pueda cumplirlo de 1 segundo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hola? Sí, ¿Hola? Sí, sí, Bueno, perfecto. perfecto. Sí, sí, sí. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es cuando hay ciclos de reconexión. ¿Sí? Cuando hay un reconectador, hay una falla, se detecta, hay una apertura, y el reconectador espera un tiempo, vuelve a cerrar, si hay otra falta, abre. Pero ¿qué pasa? El problema con esto es si cuando reconecta, digamos, se dan un tiempo menor a medio segundo, ¿sí? Lo que hay que considerar que la descarga, digamos, tiene como tiempo de duración la suma de las dos. Esto es porque el breve intervalo ese de tiempo, digamos, sin paso de corriente, no es suficiente para permitir a la persona recuperarse de la primera descarga antes de sufrir la segunda. O sea que hay que tener en cuenta, digamos, que si uno va a poner reconectadores y hay que programar, bueno, hay que tener un poco en cuenta. ¿Ah? O sea, el tiempo de despeje para los cálculos se considera 1 segundo, pero eso no quiere decir que las protecciones se seteen para ese valor, se setean para valores menores. ¿Ah? Bueno, entonces, por un lado está la máxima corriente de cortocircuito, que uno calcula, digamos, que va a haber en una instalación, que fue lo que estuvimos viendo en parte la clase pasada. Y por otro lado, es la corriente admisible, ¿tá? Para un determinado tiempo, ¿tá? Que depende de ese factor K, que sería 0,116, y el tiempo de actuación de las protecciones. ¿Tá? Entonces, ¿cómo hacer para controlar, digamos, que esa corriente, digamos, de alguna manera sea menor a la admisible? ¿Tá? Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, que una persona acá está tocando algo que se puso con tensión, hay una tensión de toque acá, como ya habíamos visto, la tensión de toque tendría la resistencia del cuerpo humano, que en este caso le llama RB, la fórmula, y después sería el paralelo de las dos resistencias de contacto del pie con el piso. En este caso es RF, que daba esta fórmula, por esta corriente. ¿Tá? Y vemos que para saber la corriente, digamos, la tensión admisible sería la corriente admisible, y vimos que el Ciel llegó a que esto tenía la fórmula de K sobre raíz de T. ¿Tá? En el caso de la tensión de paso, simplemente se suman las dos
las dos resistencias de contacto del pie con el piso, y se llega a esta expresión. ¿Tá? O sea, lo que nosotros vemos acá es que la resistencia al cuerpo humano, en esta fórmula o en la anterior, dijimos que se estimaba en el orden de los 1000 ohm. ¿Tá? K es una constante. Caso más crítico, 0,116. Quiere decir que la tensión admisible, tanto de paso como de contacto, ¿en qué podemos actuar? ¿O cómo podemos modificarla? Porque la que se produce y vamos a tener la malla de tierra que vamos a diseñar, ¿tá? Pero la admisible va a depender, por un lado, del tiempo de actuación de la protección, y por otro lado, en lo que podríamos influir sería esta RF, que es la resistencia de contacto, ¿tá? de los pies, digamos, con el terreno. ¿Tá? En este caso y en este caso. ¿Tá? O sea, es simplemente para tener en cuenta, o sea, entre las modificaciones al diseño, cuando hagamos, si las cosas no dan, ¿cómo podemos modificar las tensiones admisibles, que sean mayores las admisibles, para cumplir con nuestros criterios de seguridad? ¿No? Bueno, acá hacemos un resumen de las dos fórmulas, ¿tá? Y lo que vemos es que, digamos, las diferencias de potencial de toque y paso admisibles quedan de alguna manera preestablecidas por la resistencia del cuerpo humano, los pies y la corriente admisible. ¿Tá? Bueno. Entonces, la forma que se estima esta resistencia de contacto de los pies con el terreno, se estima que vale, cada RF es 3 por la resistividad aparente del terreno. Ya iremos más adelante a definir resistividad aparente, pero es una resistencia representativa del terreno. ¿Tá? Entonces, si esa RF vale 3 ρ, llegamos a que la de paso pasa a tener esta expresión y la de toque tiene esta expresión. ¿Tá? Esto sí, la persona está directamente apoyada sobre el terreno. Pero dijimos que estas tensiones admisibles se pueden variar variando el tiempo o variando esta expresión. O sea, podríamos hacer algo para modificar esa resistividad sobre la aparente del terreno. ¿Tá? Entonces, lo que se hace usualmente es, por ejemplo, en instalaciones exteriores, se suele agregar una capa de piedra partida, ¿tá? Que tiene una resistividad Rosuese, digamos, del orden de los 3.000 olmetros, 2.500, 3.000 olmetros, ¿tá? Y se coloca de un espesor, digamos, que varía entre 10 y 20 centímetros, ¿tá? Y el efecto ese es aumentar la resistencia de contacto que hay entre el pie y el suelo. O sea que si nuestro terreno tiene una resistividad ρ, la resistividad aparente del terreno, nosotros le agregamos acá una capa de piedra partida, de manera de modificar la resistencia de contacto, digámosle, y poder modificar el término que está acá, este y este, para aumentar esas tensiones. ¿Tá? Acá aparece lo que se llama este coeficiente de reflexión que tiene esta expresión. Depende obviamente de la resistividad del terreno, la aparente, y la resistividad de la capa superficial. ¿Ah? Cuando una estación es interior, si estamos adentro de una sala de celdas, de repente se coloca hormigón, que también tiene una resistividad que no llega a estos 3.000 metros, pero tiene una resistividad mayor normalmente que la del terreno. ¿Tá? Entonces, con este coeficiente de reflexión, se llega a una fórmula, digamos, de este tipo, donde la fórmula, en vez de ser 6 ρ y 1,5 ρ, se llega a una expresión que interviene la resistividad de la capa superficial que yo agregué, más un coeficiente que alguien calculó y tiene esta expresión, que depende de la resistividad aparente del terreno, de la resistividad de la capa superficial y del espesor de esa capa superficial. O sea, que yo, incorporando en mi proyecto una capa superficial, puedo modificar este término, ¿tá? Y de esa manera poder modificar las tensiones admisibles. ¿Tá? Por eso normalmente
Acá, por ejemplo, tienen una foto de una estación, ¿tá? En donde ustedes ven que todo esto que está acá en gris justamente es piedra partida, que sería la resistividad esa superficial que se agregó para modificar esa resistencia de contacto con el terreno y poder aumentar las tensiones admisibles. ¿Tá? O sea que el objetivo de las capas superficiales justamente es aumentar las tensiones soportadas por la gente. ¿Tá? Como ven acá, estos serían reconectadores, ¿tá? Esto acá tienen cables que salen y se conectan, acá no se ve muy bien, pero seguramente sea algún seccionador, acá se notan los terminales. ¿Tá? Ven que acá, en estos cables, y viendo, o sea, ya por fuera de este capítulo, pero algo que vieron con Daniel, o sea, acá, por ejemplo, seguramente hay una pantalla, un cable, y acá se ve lo que sería el aterramiento de esa pantalla, que de alguna forma se lleva hasta la puesta a tierra. ¿No? Bueno, y acá hay, bueno, seguramente canales para los cables de control o cable de potencia, no sé qué es lo que llevará, las bases de estos equipos, todas estas bases de hormigón. ¿No? Acá tienen seguramente un cerco perimetral que se ve. Y bueno, y acá está justamente esa piedra partida que se suele agregar. ¿No? Bueno, como les decía, la piedra partida, su resistividad es del orden de los 2.500 a 3.000 al metro, es prácticamente constante frente a la humedad que haya, ¿tá? Y lo que permite es drenar agua hacia el suelo, humedeciendo el terreno natural y bajando la resistividad de ese suelo natural. Cuando estamos en un lugar interior, podemos agregar hormigón, el piso de hormigón, y ven que ya la resistividad es del orden de los cientos hasta los miles de ohmios metros. ¿Tá? Ahora sí, el hormigón, digamos, de su resistividad depende altamente de lo que es la humedad que tenga. ¿Tá? Y ven que un hormigón seco, digo, tiene valores mayores a 2.000 ohmios metros, pero cuando el hormigón está húmedo, esa resistividad baja mucho. ¿Tá? Pero digo, la conclusión, digamos, por un lado es, llegamos a obtener expresiones para las tensiones de toque y de paso admisibles. Vimos que dependen de la resistencia del cuerpo humano, que estimamos en 1.000 por metro, y de la resistividad del terreno y de la resistividad superficial. ¿Sí? Y también depende del tiempo de actuación de las protecciones. ¿Tá? Vemos también que para aumentar esas tensiones admisibles podemos agregar capas superficiales que nos permite, justamente a través del término C sub S y Rho sub S, aumentar las tensiones tolerables. ¿Tá? Bueno, acá de nuevo tenemos las expresiones esas. ¿Tá? Y bueno, esta parte de corrientes admisibles quedaría terminada por acá. No sé si tienen alguna consulta o alguna duda de esta parte. ¿Me escuchan? Sí, sí, creo que no hay duda, no sé. ¿No hay duda? Bueno, mejor entonces. Bueno, yo voy a ir avanzando, no sé cuándo se cortará, pero me imagino que si se corta debe faltar poco, pero bueno, seguimos. Te apareció un cartel que dice que tenés tiempo ilimitado. Ah, mejor, vamos arriba. Sí. Claro. Bueno, entonces vamos al capítulo 5, que habla justamente del modelado del terreno. ¿Tá? Esta parte es modelado del terreno, después vamos a ver lo que es el propio método de resolución del diseño de la malla, y después al final vamos a ver un par de ejemplos, digamos, para fijar ideas y básicamente ver un par de parciales ahí del año pasado y del otro, creo, simplemente para ver un poco cómo hacerlos y recordar un poco lo que estamos viendo. Bueno, vamos a entrar entonces en lo que es el modelado del terreno. Bueno, para diseñar cualquier sistema de tierra, digamos, el poder modelar el suelo es bastante importante.
¿tá? Esa resistividad varía o puede variar mucho con la profundidad, y a veces hasta hay variaciones laterales. ¿Qué es lo que pasa? Yo puedo tener mi terreno que está muy lindo, pero capaz que abajo hay, no sé, una veta de granito, o está pasando una cañada, o simplemente hay distintos tipos en la geología del terreno, distintas capas, ¿tá? Que normalmente las capas horizontales, digamos, la estratificación horizontal que se llama, ha dado buenos resultados en la práctica, ¿tá? Entonces el tema, bueno, en definitiva, va a ser poder llegar a un valor representativo de todo ese terreno con sus distintas capas, ¿tá? O sea, por un lado va a ser hacer la medida, y por otro lado va a ser poder llegar a un valor típico de ese terreno, ¿tá? Bueno, el terreno obviamente que se ve afectado por condiciones estacionales, ya sea temperatura, humedad, salinidad, ¿tá? Eso vamos a ver un poco, ¿tá? Lo que les comentaba de las capas, digo, puede ser algo así, tipo horizontal, a lo cual lleguemos, o en algún caso particular que no es lo más usual, pero podría ser, digamos. No es usual, pero que pueda haber así en forma vertical, ¿tá? Bueno, acá por ejemplo vemos la resistividad de un suelo de 3 capas, medida en un lapso de 18 meses, cómo varía, ¿no? En este caso, la que está acá en azul, por ejemplo, en este caso particular, sería la capa superior. La capa del medio es esta por arriba, y la capa inferior sería esta. Sabemos que en el correr de distintos meses hay una variación, por distintas razones, ¿tá? Digo, puede variar, como vimos, como decía acá, por la temperatura, por la humedad, por la salinidad. O sea, hay variaciones estacionales, varían el correr del año, ¿tá? Por ejemplo, acá vemos la capa superior, digamos, de un terreno, en donde podemos ver en las abscisas los meses, sobre la izquierda la variación de esa resistividad, ¿tá? Que es la gráfica azul, y sobre la derecha, digamos, las lluvias, el promedio de lluvias mensuales, ¿tá? En milímetros, y que sería la curva que está medio en violeta o algo así. Entonces lo que vemos es justamente, a medida que vemos que en los casos en que hay menos lluvia, la resistividad es mayor. Cuando empieza a llover más, esa resistividad cae. Entonces, en realidad, la resistividad del terreno es muy variable con la lluvia, ¿tá? En particular, si nosotros vamos a tener que hacer una medida del terreno, obviamente no vamos a ir a medir con lluvia, y tampoco vamos a ir a medir el día posterior. Dejaremos pasar unos días, no sé, dependiendo de lo que haya llovido, no sé, 3 días, una semana, o a veces más, dependiendo del terreno, de manera que esté lo más seco posible para considerar el peor caso de resistividad, ¿tá? Pero vemos que hay una variación importante de esa resistividad por la caída, por ejemplo, en este caso, de precipitaciones, ¿tá? Bueno, en este caso, digamos, vemos acá, digamos, justamente con el contenido de agua, pero vemos cómo varía con la temperatura, ¿tá? Obviamente que al variar y aumentar el contenido de agua, hay una disminución de la resistividad, ¿tá? Pero vemos que hay una variación con la temperatura, porque la curva de abajo, que es la curva a mayor temperatura, en este caso del orden de los 23 grados y medio, tiene una resistividad menor que en el caso de que estemos a 0 grados, pero vemos lo que se da, que normalmente acá no lo tenemos en Uruguay, pero que si estuviéramos con temperaturas de bajo cero, la resistividad aumenta, ¿tá? O sea que si tuviéramos que José, hacer... Sí, disculpa, te están haciendo una pregunta si la tendencia de la resistividad es siempre al caer. ¿al caer en qué sentido? Y no sé, Jorge, no, le hizo Jorge, no sé. Que cae siempre, Jorge. O sea que el tiempo se está cayendo por lo que veo, dice.
Capaz que activar el micrófono, Jorge, y explicate Ya porque que no, el no te tiempo entiendo. siempre está cayendo. Por el tiempo, lo que veo ahí en las gráficas siempre cae y nunca vuelve a un valor. Por ejemplo, en la transparencia anterior, En esta... claro, el valor de 500 nunca vuelve, por ejemplo. Ah, no, pero esto es relativo, porque si tenemos una seca, si después Ah, empieza, ahí hay va. un periodo de seca, va a subir, digo, no, no, Ta. no, eso, o sea, depende, eso es un caso particular, y bueno, eso depende, o sea, capaz que después ahí empieza a secar, y cuando empieza a secar, empieza a subir de nuevo, o sea, eso no, eso es como que le sacáramos una foto en un periodo determinado, pero eso no quiere Ta. decir que no vuelva, no, 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 Está no, bárbaro, gracias. no, no, por nada. Bueno, no, lo que veíamos en esta gráfica es que hay una variación también con la temperatura. Digamos, acá no vamos a tener normalmente temperaturas muy bajas, pero si tuviéramos que hacer un diseño en algún lugar, digamos, donde hubiera temperaturas bajo cero, quizás en esas condiciones, digamos, veríamos que la resistividad aumenta. Es lo que vamos a tener usualmente acá, pero habría que considerarlo, ¿no? Bueno, o sea que por un lado está la medida, y para hacer la medida, una de las cosas que tenemos que tener cuidado en el momento que la vamos a hacer, justamente son las condiciones del tiempo. O sea, por eso, si llovió, vamos a tener que dejar pasar unos cuantos días para estar seguro, o por lo menos pensar que las medidas que vamos a hacer son fiables. ¿Tá? Antes de seguir, o sea, ustedes en el curso de instalaciones llegaron a- a ver, digamos, a ver el método de cómo se mide, o sea, cómo se procesa la información de lo que ustedes miden. ¿Llegaron a ver algo? Sí, por arriba, ¿no? O sea, ¿se acuerdan que tenían el terreno, iban con un aparatito, ahora veremos, y con ese aparatito lo que se hace es medir en varios lugares y en varias direcciones, ¿tá? Y medimos a varias profundidades, ¿tá? Ahora vamos a ver un poco el método de Benner, ¿tá? Y después toda esa información, digamos, se procesa, se calcula por cada una de las profundidades, digamos, se calcula el valor medio, aquellas medidas que se alejen, yo que sé, más de un 50% de ese valor medio se desechan, se vuelve a calcular el valor medio por profundidad, de manera de llegar a obtener, digamos, que sea 1 metro, a 2 metros, a 3 metros, a 5 metros, digamos, resistividades a distintas profundidades. No sé, me imagino que es simplemente un comentario, me imagino que ya algo vieron en el curso anterior, pero es solo como para refrescar eso, ¿no? Bueno, independientemente del proceso de esas medidas, ¿tá? ¿Se acuerdan que vimos la clase pasada? Bueno, que cuando se inyecta una corriente en el suelo, la tensión, por ejemplo, el potencial en un punto M separado una distancia R del punto, en este caso el punto A, donde se inyecta la corriente, ¿tá? Tiene una expresión de esta forma, que es directamente proporcional a la corriente inyectada e inversamente proporcional a la distancia al punto en que la corriente está inyectada, ¿tá? Entonces, a partir de esto, podemos fundamentar lo que es la medición por el método de Benner, ¿tá? Ustedes, me imagino, habrán visto lo que era que se medía normalmente con un telurímetro, ¿tá? Y era usaban el de las 4 picas, y el de las 4 picas les permitía medir justamente la resistividad. Bueno, acá vamos a ver un poquito, ¿tá? Básicamente lo que hace ese equipo, digamos, es inyectar corriente en las... O sea, acá, esto es el terreno, ¿no? El suelo, acá abajo. Todo esto está dentro del equipo que ustedes, del telurímetro, ¿tá? Y estas son las jabalinas, ¿tá? Las jabalinas se separan, digamos, una cierta distancia A, igual entre todas, ¿tá? El método, o sea, se puede demostrar que la medida que vamos a obtener de resistividad, ¿tá? Es la medida a la misma, digamos, a la profundidad dada por esta distancia. Si nosotros separamos 2 metros las jabalinas, lo que estamos obteniendo es una medida de resistividad a una profundidad de 2 metros. ¿Tá? Bueno, básicamente lo que hace el aparato es inyectar una corriente entre estos terminales exteriores y medir la diferencia de potencial entre estos. ¿Tá? Lo que hace el telurímetro es, una vez que obtiene estos valores,
procesa y calcula esta fórmula, ¿no? O sea, la tensión dividido la corriente. De lo que nosotros vamos a ver, vamos a usar esta simplificación, digamos. Ahora vamos a llegar un poco más, pero digo, básicamente, por ejemplo, el potencial o la tensión en el punto C, teniendo en cuenta que hay una corriente que está ingresando al terreno por acá y saliendo por este lado, digamos, si aplicamos esta fórmula, tenemos que la distancia de esta es A, por lo tanto quedaría con esta fórmula acá 1 sobre A, y como esta sale del terreno sería menos, y la distancia de esta es 2A, ¿no? O sea, quedaría menos 1 sobre 2A. Y para el caso de la jabalina en el punto D, digamos, sería al revés, ¿no? O sea, sería 1 sobre 2A, esta distancia, sería 2A, y esta A, por eso queda esta fórmula. Y haciendo la diferencia de potencial entre C y D, haciendo estas cuentas, se llega a este valor, y de acá se puede obtener el valor de la resistividad, que sería 2pi por la distancia entre jabalinas por el valor de la resistencia que obtiene el equipo. Muchas veces el equipo nos da directamente el valor de la resistividad, o a veces lo que nos da es valor de la resistencia y nosotros tenemos que hacer esta cuentita. Eso es básicamente lo que hace este equipo. Como yo les decía hace un ratito, la idea siempre es poder obtener una representación, digamos, de mi terreno, lo que es las medidas, en distintos lugares. Si yo tengo un terreno, no sé, tengo que hacer una estación grande de, vamos a decir, yo qué sé, 60 metros por 40, que tiene mi terreno, y bueno, la idea es medir en distintos lugares, ¿tá? Y también en distintas direcciones, porque de repente, yo no sé cómo es mi terreno, capaz que en una dirección o en otra, capaz que la resistividad es distinta, porque tengo, como les decía hoy, de repente tengo cruzándole una veta de agua o lo que sea, entonces tengo distintos valores. La idea es medir en varios lugares, en distintas direcciones, a distintas profundidades, y luego procesar para llegar a obtener un valor representativo a cada profundidad. Cada profundidad obviamente depende de la distancia entre jabalinas con la cual yo voy a hacer mi medida. ¿Ah? Cualquier cosa me cortan o me consultan si no entienden, o si no quedó claro. Bueno. Entonces, vamos a seguir acá. Como les dije hace un ratito, el modelo en capas horizontales, ¿tá?, produjo a través con la práctica excelentes resultados. Entonces la idea va a ser, una vez que yo hago las distintas medidas, como les decía, en distintas direcciones, a distintas profundidades, llegar a poder obtener una resistividad representativa de cada capa. Por ejemplo, esta capa que está acá, que es con el color blanco, tendría un espesor, digamos, H1, chica, una resistividad ρ1, la que le sigue una H2 con una resistividad ρ2 y así sucesivamente. Entonces, lo que se llega, o cuál es el modelo, es tratar de llevar este modelo, pues ¿cómo hago para obtener un valor de resistividad representativa de todo eso? Llevarlo a lo que es lo que se llama un modelo en dos capas, ¿tá? Y después de ese modelo en dos capas, hay todo un procedimiento que vamos a ver para de ahí poder obtener la resistividad aparente, que ahora vamos a ver bien qué es, ¿no? Bueno, como dice acá, utilizando la teoría del electromagnetismo en suelo con capas horizontales y auxiliados con esas medidas que efectuamos por el método de Werner, podemos encontrar la resistividad de las capas y la profundidad respectiva. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos una corriente que está entrando al terreno en un punto A, vamos a suponer que está entrando en un suelo que tiene dos capas. ¿Tá? Entonces, esa corriente va a generar potenciales en esa primer capa, ¿tá? Y se tiene que satisfacer la ecuación de Laplace, Laplaciano de B igual 0, siendo B el potencial de la primera capa. Entonces, resolviendo esta ecuación, que obviamente nosotros no lo vamos a hacer, ¿tá? Resolviendo esta ecuación en un punto de esa primera capa, que esté separado de una distancia R del punto A donde está ingresando la corriente, ¿tá?, se obtiene una ecuación que tiene esta forma, ¿tá?,
¿Qué son estos términos? Bueno, este sería el potencial en el punto P, ¿no? Tendríamos la corriente que está ingresando, ρ1 sería la resistividad de esa primer capa, ¿ah? R es la distancia desde el punto hasta el punto donde está ingresando la corriente. K es el coeficiente de reflexión. Dijimos que teníamos, y esto lo hacíamos en un terreno de 2 capas. Tenemos que ver ahora después cómo llevar todas esas capas, esas n capas que obtenemos en nuestras medidas, llevarla a 2. Pero una vez que tenemos esas 2, una vez que lleguemos a eso, el potencial en la primera capa tiene esta expresión. Bueno, K es el coeficiente de reflexión, que era, por ejemplo, ρ2 menos ρ1 sobre ρ2 más ρ1. ¿Tá? Entonces, llegamos a que, resolviendo la ecuación, resolviendo la ecuación de Laplace, se llega a obtener esta ecuación. ¿Tá? Entonces, la idea ahora es aplicar, digamos, esta ecuación asociada a lo que el método de Werner que vimos hace un ratito. Acá, esto yo simplemente para no estar escribiendo, lo que hice fue ponerlos acá ahí en pantalla, digamos, los cálculos. O sea, nosotros tendríamos la corriente que está ingresando en mi terreno. Acá tengo el punto P, donde voy a calcular. Este es el punto A, el punto de ingreso de la corriente, separado a una distancia R. Y asumo que hay 2 capas. Una primera capa de resistividad ρ1 con una profundidad h, y una segunda capa con una resistividad ρ2. Entonces, esto es el mismo, ¿cómo es? El mismo dibujo que vimos hoy, ¿no? Del método de Werner. Tenemos las 4 jabalinas clavadas en donde están los puntos A, B, C y D. Mi equipo, el telurímetro, que inyecta corriente y se va por acá, y el equipo también me mide la tensión. Entonces, la tensión en el, ¿cómo es? En un punto P, dijimos que tenía esta expresión. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es calcular la diferencia de potencial, en este caso entre B y C, con estas fórmulas. Simplemente teniendo, es lo mismo que vimos hoy, o sea, por ejemplo, la tensión que hay en el punto C, digamos, hay que sustituir simplemente el valor de R por la distancia al punto donde está inyectándose la corriente, ¿no? En este caso sería 2A, que tenemos acá, y le tenemos que restar, digamos, la misma expresión para una distancia A, que es esto. Va a pasar algo similar con el potencial en el punto B. Quiere decir que haciendo cuentas, la diferencia de tensión se llega a una expresión de este tipo. Sabíamos que la resistencia, bueno, obviamente que es la diferencia de tensión dividido la corriente. Habíamos llegado a que la resistividad es 2pi por la distancia A por la resistencia. Bueno, y haciendo algunas cuentas, están acá, o sea, ustedes las pueden ver, llegamos a una expresión, digamos, de lo que es la resistividad a esta distancia A, sobre lo que nosotros llamamos ρ1, que es la resistividad de la primera capa, y que tiene una expresión de este tipo, siendo, como les dije hoy, el K el factor de reflexión, con esta expresión, H, que aparece acá y acá, que es la profundidad de la primera capa, y A es la separación entre jabalinas. Bueno, es esto que está acá, ¿no? Lo mismo. Lo mismo, el mismo dibujo, es lo que vimos recién, nada más que de alguna forma, en vez de escribirlo, como les dije, lo hice así para que lo tuvieran más presente. Entonces, la idea es llegar, una vez que nosotros hacemos las medidas, por el método de Werner,
poder obtener esas dos capas. ¿Tá? ¿Cómo llegamos a esas dos capas? ¿Tá? Entonces, a ver si... Ahí está, vamos a ver acá. Vamos a ir yendo y viniendo un poco para que quede más claro. Vamos a suponer que nosotros hicimos todas las medidas, procesamos esa información, y para cada profundidad obtuvimos un valor de resistividad típico, digamos, ¿no? O sea, yo qué sé, para 1 metro, no sé, 70 a 1 metro, para 2 metros, no sé, 60, etc. Y vamos a suponer en principio que cuando graficamos la resistividad con respecto a la profundidad del terreno, ¿no? Vamos a suponer que es monótona, creciente o decreciente. ¿Tá? Luego veremos que en realidad no tiene por qué ser siempre así. De repente tiene una forma que sube y baja. Después veremos cómo se procesa, o sea, cómo se ataca el problema cuando tenemos ese tipo de curvas. Pero vamos a suponer que nosotros lo medimos y nos dio algo así. ¿Tá? Entonces, en la expresión, o sea, cuando A tiende a 0, ¿qué tenemos? Cuando A tiende a 0, ¿tá? Tenemos que, obviamente, esto se hace, como está acá el denominador, esto se hace 0, y en realidad la ρ sub A, con A tendiendo a 0, tiende a ser ρ sub 1, o sea, la resistividad de la primera capa. ¿Tá? Eso simplemente verlo en la fórmula. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tomamos nuestra curva, y, bueno, acá capaz que el dibujo no fue muy feliz, pero si esto fuera más para abajo y fuera la asíntota, la prolongamos hasta cortar con el eje de las ordenadas, el valor que obtenemos sería justamente la resistividad ρ1 de la primera capa. ¿Tá? O sea, ahí ya nosotros simplemente haciendo de la gráfica nomás, perfectamente podemos obtener el valor de ρ1. ¿Tá? Ahora, como tenemos este valor de la expresión de K, si ρ2, digamos, es menor que ρ1, ¿sí? O sea que sería este caso, ¿no? Tenemos una curva descendente, ¿tá? ρ2, a medida que aumenta la profundidad del terreno, ρ2, digamos que sería la segunda capa, es menor, ¿tá? Vemos que la curva es descendente, y acá vemos que el K sería menor que 0. ¿Tá? Cuando es mayor ρ2 que ρ1, la curva sería ascendente, la curva sería ascendente y el K pasa a ser positivo. ¿Por qué les digo esto? Porque las expresiones, digamos, de estas fórmulas, ¿tá? De estas que tienen acá, ¿tá? O sea, ya se graficaron, alguien las graficó, ¿tá? Y tienen, a ver, ¿para dónde estaba? Tienen una expresión en gráfica de esta forma. Los casos negativos, si yo grafico el ρ de A, dependiendo de a qué profundidad estoy, contra ρ sub 1, contra lo que es H, que era la profundidad de la primera capa, y de acuerdo a la, tienen expresiones de esta forma. Para K negativos. ¿Tá? Y para K positivos tienen esta expresión. Ven que acá, o sea, dependiendo del valor de K, tiene distintas curvas. Lo mismo para acá. Para K negativos. ¿Tá? Bueno. Entonces, lo que a mí me va a interesar es, o sea, yo ρ1 ya lo obtuve. Lo que me interesa ahora es poder llegar al valor de H, de la profundidad de la primera capa, y el valor de ρ sub 2, resistividad de la segunda capa, que por ahora no lo conozco. ¿Tá? O sea, este sería un método para poder obtener un terreno de 2 capas. ¿Tá? Siempre que tenga una curva del tipo monótono, o decreciente o creciente. Como les dije hace un rato, luego veremos cómo hacemos cuando las curvas no son específicamente de este tipo, sino que tienen distintas formas que suben y bajan. ¿Tá? Bueno, entonces, el método que
que les doy, que en realidad creo que no está ni en la norma, pero no importa, creo que es importante saberlo. ¿Tá? Lo que se hace es, bueno, me tomo un valor cualquiera A1 de la gráfica y obtengo el valor ρ de A1. ¿Tá? En este caso, como la curva es descendente, ¿tá? Si ven acá en la curvita esta, tenemos K negativos, o sea, vamos acá, K negativos, ¿tá? Lo que vamos a calcular es ρ de A sobre ρ1. O sea, ρ de A sub 1 sobre ρ1, que es lo que tenemos ahora, ¿tá? Para este sub 1. ¿Tá? Entonces, con este valor, ¿tá? Lo que hacemos es entrar a la curva teórica que vimos recién, ¿tá? A esta curva de acá. O sea, agarramos acá, vamos a suponer que nos diera, no sé, 0,6, ρ de A sub 1 sobre ρ1, entramos y trazamos una línea paralela al eje de las abscisas. Entonces, cortamos con estas gráficas, y en cada uno de los cortes vamos a obtener para distintos valores de K, distintos valores de H sobre A. ¿Tá? O sea que nosotros vamos, como el A es el A sub 1 que obtuvimos, o sea que en realidad vamos a obtener para distintos K, distintos valores de H. Entonces nosotros podemos graficar K contra H, y eso nos va a dar una curva. Después lo que hacemos es hacer el mismo procedimiento para otro valor. O sea, en vez de tomar A sub 1, tomamos otro A sub 2, venimos acá, obtenemos ρ de A sub 2. ¿Tá? En este caso calculamos ρ de A sub 1 sobre ρ de A sub 2 sobre ρ1, y vamos a hacer lo mismo. Trazamos la paralela, vemos dónde corta, obtenemos distintos valores de K, distintos valores de H sobre A, y por lo tanto, como conocemos A sub 2 de H, ¿tá? Y obtenemos otra curva, y donde se cortan esas dos curvas, ¿tá? Ahí vamos a tener un valor específico de K y de H. ¿Me siguen? Sí, sí. ¿Tá? Bueno, entonces, con esos valores de K y de H, H ya es la profundidad de la primera capa, ¿sí? Y como tengo el valor de K, y el de ρ sub 1 lo obtenía al prolongar esta curva hacia el origen, digamos, ahí obtengo lo que es ρ sub 2. O sea que ya de esta manera, si tengo una curva de este tipo, yo puedo hallar ρ1, H y ρ2. O sea que ahí tengo definida totalmente mi terreno en dos capas. ¿Sí? O sea, si yo medí, procesé la información, los datos, y al graficar ρ contra la profundidad tengo curvas de este tipo o ascendentes, yo con este método directamente puedo llegar a un modelo de dos capas. ¿Tá? Después de ese modelo de dos capas, nosotros lo vamos a procesar para obtener un valor de resistividad aparente. ¿Tá? Entonces, como ya dije, no siempre se presenta que las curvas son así, a veces tienen distintas formas. ¿Tá? Por ejemplo, podría ser algo así. ¿Tá? Entonces, lo que vimos que cuando tenemos una curva ascendente de este tipo, esto sería hasta acá, digamos, tendríamos este tramo, un terreno de dos capas. ¿Tá? Entonces, lo que se hace es dividir la curva en tramos ascendentes y descendentes. ¿Tá? Y es lo que nosotros o lo que se llama el método de Pearson. ¿Tá? El método de Pearson lo que hace es poder llegar a una representación de ese terreno cuando tenemos suelos con varias capas. Entonces lo primero que se hace es dividir la curva en tramos ascendentes y descendentes. ¿Tá? O sea, nosotros tenemos, digamos, algo de este tipo. ¿Sí? Tenemos, qué sé, el suelo, digamos, una primera capa con una resistividad ρ sub 1 y una profundidad, qué sé, de 1, otro con una resistividad ρ sub 2, profundidad de 2, y así sucesivamente. La idea va a ser ver cómo hacer para todo esto, llevarlo a algo de este tipo, donde tenga una ρ equivalente, ¿tá? A todas estas capas, una ρ n más 1 hacia el infinito, y una distancia o una profundidad, llamémosle equivalente. Llevar todo esto a un terreno de dos capas. ¿Tá? Entonces, ¿cómo sería el procedimiento? De nuevo, trazamos la curva de ρ contra A, de las medidas contra la profundidad, y como segundo paso la dividimos en tramos ascendentes y descendentes.
¿tá? De nuevo, igual que hoy, si prolongamos la curva, cuando A tiende a 0, vamos a obtener ese valor de ρ1, que sería la resistividad de la primera capa. ¿Tá? Como lo dividimos por tramos, digamos, tomamos ese primer tramo y hacemos el mismo procedimiento de hoy. O sea, realizando el procedimiento que ya vimos hace un rato, vamos a obtener H1, profundidad de esa primera capa, y la ρ2, o sea, la segunda capa. ¿Sí? Ahora tenemos que pasar al segundo tramo. ¿Sí? O sea, nosotros hicimos, vamos a suponer, dividimos este primer pedazo, a partir de acá, y aplicamos el procedimiento. Obtuvimos el ρ1 acá, aplicando el procedimiento obtuvimos la profundidad de la primera capa y lo que sería el ρ2. Pero ahora voy a entrar a este segundo tramo. ¿Tá? Entonces, bueno, ¿cómo se haría? ¿Tá? Ahí va. Para el segundo tramo, el procedimiento, ¿tá? Yo acá se los cuento, o sea, alguien se encargó de hacer todo esto y ver que el procedimiento es y digo, yo simplemente se los voy a contar, no vamos obviamente a deducir por qué es así. ¿Tá? Lo que se halla es el punto, ¿tá? Sub t, donde la curva cambia la concavidad. ¿Tá? Bueno, acá hay una forma, o sea, esto creo que está en las diapositivas, esto simplemente es un resumen. O sea, la idea es realizamos la reducción al modelo de resistividad aparente. O sea, lo primero que hacemos es llevar todas esas capas a un modelo de 2 capas, ¿tá? Y después lo vamos a obtener de esas 2 capas una resistividad aparente. ¿Tá? O sea, para llegar a esto, bueno, hicimos acá, y nosotros vamos ahora a ver cómo hacemos para obtener una resistividad representativa de todo ese terreno. ¿Tá? Ahora, ¿qué pasa? Un suelo con varias capas, obviamente presenta resistividades diferentes para cada tipo de sistema de aterramiento. O sea, el pasaje de la corriente desde el sistema de aterramiento al suelo, ¿de qué depende? Va a depender de la composición del suelo, con sus diferentes capas que tenga, de la geometría del sistema de aterramiento y del tamaño. ¿Tá? O sea, dependiendo también, no solamente del terreno, sino de cómo sea mi sistema de aterramiento, va a ser cómo se da ese pasaje de la corriente hacia el terreno. No es lo mismo que yo tenga una malla, que tenga una jabalina, o que esté enterrado a nivel, no sé, a 50 centímetros, o que esté no sé, a 2 metros de profundidad, ¿tá? O que la malla tenga unas cuadrículas de 5 metros, o que tenga de 2 metros, etc. O sea que importa no solamente el suelo, ¿tá? Sino también el tamaño y la propia geometría del sistema de aterramiento. Eso determina o influye en cómo se da el pasaje de la corriente desde ese sistema de aterramiento hacia el suelo. ¿Tá? O sea que la resistividad aparente de alguna forma integra el suelo, pero también el sistema de aterramiento en relación a su tamaño, podemos decir. ¿Tá? O sea, ese tamaño se relaciona con la profundidad de penetración de las corrientes. ¿Tá? Y esa penetración determina las capas del suelo que están involucradas con ese aterramiento. O sea, a lo que voy es que un mismo sistema de aterramiento, o sea, si yo tengo un terreno y coloco distintos sistemas de aterramiento, voy a obtener resistencias distintas. Y si tengo un mismo sistema de aterramiento y lo coloco en suelos diferentes, también voy a obtener resistencias diferentes. ¿Ah? Viendo un poco acá, como dice, o sea, la resistividad aparente representa la resistividad vista por ese sistema de aterramiento y su tamaño en relación con el suelo. Ese tamaño tiene que ver con la profundidad de penetración de esas corrientes, como hablamos, que determina las capas que están involucradas con el aterramiento.
Y bueno, como dije recién, si se coloca un sistema de aterramiento en suelos distintos, vamos a tener resistencias diferentes, ya que la resistividad que presenta el suelo al aterramiento es distinta. ¿Tá? O sea que la resistencia va a depender de la resistividad aparente que el suelo presenta a ese aterramiento determinado, y de la geometría y la forma de cómo ese sistema de aterramiento está enterrado en el suelo. O sea que la resistencia de aterramiento va a depender de la resistividad aparente por una función f de g, que es una función que depende de la geometría y de la forma en cómo se coloca, digamos, ese aterramiento en el suelo. ¿Ah? O sea, la resistividad aparente es una resistividad representativa de un terreno, pero para un sistema de aterramiento determinado. O sea, si yo pongo otro sistema de aterramiento, voy a obtener una resistividad aparente diferente. ¿Tá? Eso es importante tenerlo claro. ¿Tá? La resistividad aparente no es solamente procesando los datos, y una vez que llevo al modelo de dos capas, hago los cálculos, sino que cuando hago los cálculos, interviene el diseño que yo estoy armando. ¿Tá? Eso es importante que quede claro. ¿Tá? Bueno, queda más o menos ¿quedó entendido esto? ¿Hola? Sí. Por lo menos para Bueno, mí, no sé si alguno tiene otra duda. ¿tá? Bueno, lo importante es acordarse de eso. ¿Tá? O sea, la resistividad aparente es una resistividad representativa del terreno para un diseño determinado. Y ese diseño tiene que ver no solamente con decir, bueno, mide tanto por tanto, ¿no? Sino, por ejemplo, a qué profundidad está enterrado. ¿Tá? Si tiene jabalina, si no tiene jabalina, etc. ¿Tá? Ya veremos un poco más eso. Bueno. Entonces, bueno, el cálculo de la resistividad aparente en un sistema de aterramiento, ¿tá? Se efectúa considerando el nivel de penetración de la corriente en un suelo de dos capas. O sea, primero lo que tenemos que hacer es justamente reducir a dos capas, ¿sí? Y para obtener esas dos capas, lo que se usa es la que se llama fórmula de Hummel, que es esta. O sea que, ¿se acuerdan que cuando teníamos dos capas, teníamos una primera capa que era la D equivalente, que era la suma de todas las profundidades, ¿tá? Y una ρ equivalente, ¿tá? Que justamente tiene esta expresión, y después tenemos, bueno, la última capa que era la ρn más 1. ¿tá? O sea, nosotros hicimos, por ejemplo, con el método de Pearson, si tenemos una curva que tiene una forma que sube y que baja, lo dividimos en distintos tramos y logramos de esa manera ir calculando la resistividad de cada una de las capas con la profundidad respectiva. Una vez que obtenemos eso, mediante esta fórmula podemos llevarlo a una expresión tal que todo ese terreno se redujo a tener dos capas. Y una vez que tenemos esas dos capas, entonces ahora vamos a ver cómo es el procedimiento para obtener esa resistividad aparente. Que, como les digo, interviene la resistividad que utilizamos acá, pero también interviene el diseño que yo haya hecho de la malla. ¿Ah? Bueno. Bueno, entonces, para calcular ¿cómo se llama? La resistividad aparente, ¿tá? Vamos a hacer intervenir dos coeficientes. Un coeficiente alfa, que le vamos a llamar coeficiente de penetración, y otro que es el coeficiente beta, que es un coeficiente que le vamos a llamar de divergencia. Con esos dos coeficientes que se van a hallar, se va a entrar en unas gráficas, que son unas gráficas que se llaman Dendrenji, que fue el que se ve que las hizo, y a partir de ahí, entrando a esas gráficas, con los valores que vamos a obtener ahora, vamos a poder obtener el valor de la resistividad aparente. ¿Tá? Obviamente que si nosotros hacemos todo el cálculo y vemos que nuestra malla no es suficiente, vamos a modificar la malla y por lo tanto seguramente vamos a tener que volver a calcular la resistividad aparente. ¿Tá? Bueno, a ver un momentito. Bueno, digo, las gráficas de Dendrenji, esas curvas de Dendrenji,
tienen en cuenta las abscisas, lo que es el alfa, ese coeficiente de penetración, en este eje sería el valor de beta, ¿tá? Y entrando con un valor de alfa que obtendremos, y una de las curvas de acá de beta, yo vamos a poner que fuera esta, entonces entramos acá y ahí vamos a este eje, y este eje nos da justamente la resistividad aparente dividido la ρ equivalente, que fue la que hallamos con la fórmula de Hummel. Ahí vamos, o sea, simplemente haciendo una cuentita, despejando, esto nos va a permitir obtener el valor de resistividad aparente. Bueno, entonces vamos para atrás. El coeficiente ese de penetración alfa indica, digamos, de alguna manera el grado de penetración de las corrientes del sistema de aterramiento en el suelo, ¿tá? Y tiene una expresión que es un valor R sobre la D equivalente. D equivalente, ¿se acuerdan que era la suma de todas esas profundidades, ¿tá? Y el R es lo que realmente se estima como el radio de un anillo equivalente del sistema de aterramiento, ¿tá? Que en el caso de una malla rectangular, que seguramente sean las más usuales, ¿tá? Tiene una expresión de este tipo, donde de A sobre D, donde A es el área de la malla, y donde D es la mayor dimensión del aterramiento. Si tuviéramos una malla rectangular, obviamente que el D sería la diagonal de esa malla, ¿tá? No está puesta acá una expresión general, digamos, pero habría que hallarla para algún caso particular de un diseño distinto, digamos, ¿no? Pero esto sería para una malla rectangular. O sea que si yo hago mi diseño, de acá podría obtener ese coeficiente de penetración, ¿tá? Y ya tenemos uno de los puntos de ingreso a la curva. El otro punto de ingreso es lo que teníamos el coeficiente beta, ahí está, que es la relación entre la resistividad de la última capa y la resistividad de la primera capa, que son datos que ya obtuvimos con el método, por ejemplo, de 2 capas, o con el método de Pearson. Nosotros hallábamos cada una de las distintas resistividades, o era ρ2 o ρn+1, de acuerdo al caso, ¿tá? Y ρ1 lo tenemos, o sea que de ahí, con la expresión general ρn+1 sobre ρ1, obtenemos este coeficiente beta. Y bueno, y acá es simplemente lo que ya les dije, o sea, con el valor de alfa que obtuvimos, con el valor de beta que obtuvimos, entramos, venimos a este eje, obtenemos el valor de ρ sub A sobre ρ equivalente, despejamos y obtenemos nuestra resistividad aparente, ¿tá? O sea, este sería un método para llegar a obtener esa resistividad representativa del terreno para el diseño que yo estoy haciendo, ¿tá? O sea, que en lo que es modelado del terreno tendríamos, primero, las medidas que hay que hacer en el terreno. Una vez que hacemos las medidas en distintos puntos, a distintas profundidades, en distintas direcciones, procesamos esa información para obtener, poder hacer una gráfica de ρ contra A para distintos valores de A, que serían las distintas profundidades. O sea, un valor representativo a cada profundidad. Con esas curvas, ¿tá? Nosotros las trataremos de llevar a lo que es un modelo en 2 capas. Si la curva es descendente o ascendente, con el método que vimos al principio lo obtenemos directamente. En caso que tenga subidas y bajadas, aplicando el método de Pearson, digamos, llevamos a un modelo de 2 capas. Con ese modelo de 2 capas, recién ahí estamos en condiciones de obtener la resistividad aparente aplicando este método de Ndrenji, obteniendo los valores de alfa y beta, donde en beta, como ven, solamente intervienen los valores de las resistividades de la última capa y de la primera capa. Pero en el valor de alfa es donde interviene de alguna manera, ¿cómo es? Acá. Interviene de alguna manera la geometría de la malla, ¿tá? Interviene la geometría de la malla, ¿tá? Bien, entonces de esta forma hemos llegado a obtener ese valor de resistividad aparente. ¿Se acuerdan que cuando, por ejemplo, nosotros calculábamos la corriente, ¿tá? En la clase anterior, esa corriente, ¿tá? Obteníamos y después cuando vamos a hacer todos nuestros cálculos, importa la resistividad del terreno. Bueno, ¿cómo es? La resistividad esa representativa del terreno, ¿tá? Es justamente la resistividad aparente. O sea que esto es importante entender cómo se calcula, saberlo calcular, digo, es importante, ¿tá? Y fundamental. Bueno, normalmente las mallas, digamos,
O sea, están formadas. ¿Se acuerdan que en media y alta tensión dijimos que van a ser mallas que van a ocupar todo el terreno? ¿Tá? Normalmente van a ser un conjunto de conductores, normalmente son de cobre, dispuestos en forma horizontal y soldados en las distintas. Estos serían todos los conductores de cobre. ¿Tá? Vemos acá. Todo esto. ¿Tá? Soldados en cada intersección. ¿Tá? Donde cada una de estas cuadrículas, ¿tá? Sus dimensiones normalmente varían entre 2,5 metros, 3 metros, hasta 7, 10 metros, una cosa así. ¿Tá? Generalmente también se suelen colocar jabalinas en el perímetro, pueden haber o no pueden haber. ¿Tá? Recuerden que de acuerdo a ¿se acuerdan de esos modelos que se vio en colores en la primera clase? Veíamos que las tensiones más complicadas estaban sobre los extremos de la malla, ¿se acuerdan? Que lo vimos con colores. Bueno, muchas veces se colocan estas jabalinas justamente para que caigan más las tensiones en esos lugares. ¿No? La profundidad de enterrado influye, generalmente es entre medio metro y 1,5 metros. ¿No? Normalmente la profundidad más usual y más óptima es de 80 centímetros. ¿No? Y se suele colocar piedra partida, como dijimos hoy, para aumentar las tensiones admisibles, ¿tá? Y que varían entre 10 o 20 centímetros. Digo, esto sería algo típico, llamémosle, de cómo podría ser una malla de tierra. ¿Tá? A veces lo que se hace también, y una vez que ya salimos del cálculo de la malla, hicimos nuestro cálculo, nos dio lo que tenemos acá adentro, pero los efectos de minimizar esas tensiones transferidas, lo que se hace es colocar un anillo perimetral, ¿tá? Situado entre 1 metro, 1,5 metros de la malla, y obviamente unido a la malla, ¿tá? Justamente para minimizar esas tensiones. ¿Tá? Es un método, digamos, no es que lo hagan, no es de cálculo, sino que justamente se coloca para poder minimizar esas tensiones en las puntas y esas tensiones transferidas. ¿No? Con respecto al conductor y los materiales, obviamente debería ser un conductor, obviamente, y lo que más se utiliza, salvo algún caso excepcional, es el cobre, porque tiene una alta conductividad, tiene una alta resistencia a la corrosión y tiene un alto punto de fusión. ¿Tá? Bueno, ahora, ¿cómo se puede calcular la resistencia de esa malla? ¿Sí? Podríamos pensar que un sistema ideal de puesta a tierra debería tener una resistencia prácticamente nula, ¿no? O sea, con eso aseguraríamos que el GPR, ¿se acuerdan que era la corriente I sub G por la resistencia de malla, fuera muy chica, y por lo tanto la tensión, esa sería la mayor tensión de malla, ¿no? O sea, que la tensión de contacto fuera nula o muy chiquita, ¿tá? Pero que haya una resistencia alta tampoco es sinónimo de un mal diseño, ¿tá? Cuando se prioriza la seguridad del personal. O sea, valores usuales es, por ejemplo, hasta 60 kilovoltios, las resistencias yo qué sé, varían de entre 1 a 10 ohmios, y ya para tensiones mayores, las resistencias son menores de 5 ohmios. O sea, el tema no es llegar a valores de resistencia nula o casi nula, sino que estos son valores típicos que se obtienen. ¿Tá? Vamos a seguir a ver si entendemos un poco más. ¿Tá? De cualquier manera, digamos, el hecho de tener un valor de resistencia chico, ¿tá? Es importante cuando consideramos tensiones transferidas hacia afuera del perímetro, y también para lo que tienen que ver con la aislación de los equipos electrónicos o comunicaciones que forman parte de la instalación. ¿Tá? Esta es una fórmula que está en la IEEE 80, que es la que se llama fórmula de Sverak, que seguramente este señor se encargó de hacer cálculos y de estudiar, y llegar a un valor, a una expresión para la resistencia de la malla. ¿Tá? La resistencia de la malla, ¿tá? No solamente tiene que ver con
valores geométricos de la malla, por ejemplo L, que sería o sea, los metros de todos los conductores enterrados, más las jabalinas incluidas, como dice acá abajo, o del área de la malla, sino que también tiene en cuenta la resistividad aparente del terreno. ¿Tá? ¿Bien? Como decíamos, o sea, la resistencia tiene que ver con el diseño propio, pero con el terreno también. ¿Tá? Y lo que podemos ver acá es que, digamos, si yo quiero disminuir la resistencia, una de las cosas en las cuales puedo influir y influye bastante es justamente en el área. Que a veces, bueno, el área está determinada y yo no puedo modificarla mucho, porque el terreno es de tales dimensiones, pero a veces, si yo tengo un terreno muy grande, y mi estación o mi sistema que yo estoy trabajando tiene espacio y yo puedo irme más allá y yo necesito, o mis cálculos dan que yo necesito disminuir esa resistencia, quizás ampliando las dimensiones, aumentando el área, es un elemento importante para poder disminuir ese valor de resistencia. ¿No? O sea que, en resumen, los factores determinantes de esta resistencia es la resistividad aparente del terreno, que es la que vimos recién, y, de alguna manera, el área ocupada por este sistema de puesta a tierra. ¿Ah? Bueno. Pero, ¿qué pasa? O sea, porque nosotros podríamos decir, bueno, pero si yo empiezo, dijo la misma área, y empiezo a aumentar L, que L sería la sumatoria de conductor más jabalina. O sea, yo puedo decir, bueno, yo agarro y empiezo a meter conductor y conductor y conductor y conductor, que eso de alguna forma hace que empiece a aumentar este valor y empiece a disminuir la resistencia. Pero en esta gráfica que vemos acá, vemos que sí, que a medida que aumento el conductor enterrado, empieza a disminuir el valor de resistencia. Pero llega un valor que por más que yo siga aumentando, esto es asintótico, o sea, esto no varía, llega un momento en que ya no varía mucho. O sea, que aumentar mucho el cobre enterrado de repente no es importante o no es fundamental para disminuir ese valor de resistencia si es que lo necesito disminuir. ¿Ah? Por otro lado, como decíamos hoy, que la resistencia tiene un valor que, como vimos, para distintos niveles de tensión tiene valores usuales, pero lo importante también es que el valor de esa resistencia también debe ser tal que si hay una falla, se sensibiliza el relé de neutro. ¿Tá? Debe ser menor que el máximo valor de resistencia que sensibiliza el relé de neutro. O sea, el relé debe poder ver esa corriente. ¿Tá? O sea, si esa resistencia tiene un valor tal de que la corriente ya no es detectable, no me sirve. ¿Tá? O sea, hay muchas cosas para ver en ese valor de resistencia. ¿Tá? Bueno. Por otro lado, otra de las cosas es, aparte de calcular la resistencia a la malla, es calcular cuál sería la sección del conductor. ¿Tá? Secciones típicas de la malla varían entre 35 milímetros cuadrados y 120 milímetros cuadrados. Obviamente que la sección es directamente proporcional a la corriente que está pasando. ¿Tá? Y normalmente valores ya de 120 milímetros cuadrados se dan cuando ya hablamos de estaciones de transmisión, porque las corrientes quizás son muy grandes. En distribución, normalmente los valores se usa, digamos, como unificación, valores de 50 milímetros cuadrados, pero normalmente está sobrado en cuanto, si uno hace las cuentas, en realidad está sobrado este valor, ¿tá? Realmente está sobrado. ¿Tá? De cualquier manera, prefiero dar esta fórmula que me parece más fácil que esta que está acá, donde nosotros acá tenemos, o sea, para sacar la sección del conductor tenemos la corriente que está pasando, el tiempo de actuación de las protecciones, y después los logaritmos neperianos y TM y TA. ¿Qué son TM y TA? Son la temperatura ambiente y la máxima temperatura que va a soportar el conductor. ¿Sí? Lo que sí tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros dijimos hace un rato que, por ejemplo, las uniones entre conductores iban soldadas. Entonces,
tenemos que tener cuidado de esas uniones o esas soldaduras, tienen que ser tales que aumenten la mayor temperatura posible, porque si no serían puntos débiles. ¿tá? Normalmente STM de repente podría llegar a ser la temperatura asociada, o sea, la temperatura que soporta esa soldadura. En el caso de soldaduras exotérmicas anda en el orden de los 850 grados. ¿tá? Bueno, entonces está, con esta fórmula, conociendo, por ejemplo, los puntos más débiles, que serían la máxima temperatura que podrá soportar, la temperatura ambiente, el tiempo de actuación de las protecciones y la corriente que va a ir a tierra, que ya calculamos en la clase pasada, de ahí podemos obtener la sección mínima de conductor. Como le dije, normalmente hasta 60 kilovoltios dan valores que no son grandes, y con una sección de 50 milímetros cuadrados está bastante sobrado, ya cuando estamos en transmisión, digamos, esas secciones pueden llegar a ser del orden de los 120, 95 o 120 milímetros cuadrados perfectamente. Bueno. Bueno, en realidad nosotros, cuando hay una falla a tierra, esa corriente en realidad se distribuye, digamos, llega a tierra y en realidad se distribuye para ambos lados. ¿no? O sea, nosotros podemos decir, bueno, pero en realidad la corriente que entra a un conductor o a otro, en realidad no es toda la corriente, seguramente. ¿tá? Pero nosotros, para hacer eso, no vamos a aplicar esto, sí vamos a considerar el valor máximo de cortocircuito. ¿tá? Bueno, con esto que está acá, llegamos a lo que es penúltimo capítulo, y ya nos quedaría por entrar en lo que es el último capítulo, que es lo que, a ver si les puedo... ¿Están viendo la otra pantalla ahora? No, ¿Hola? no, por ahora seguimos viendo la, no, ¿La misma? bien, Bueno, la misma, sí. dame un segundo a ver si... ¿Ahí lo ven? No, no, seguimos Sí, viendo la misma. seguimos el PowerPoint. Ah, ahora Método de sí, cálculo, ¿no lo ven? Ahora sí. Está. ahora sí, ahora sí. Ahora sí, Ah. parte 6. Está. Yo en realidad tenía pensado que esta parte 6, o sea, ver esta parte y los ejemplos en ya la clase del jueves, ¿tá? Así empezamos toda la parte entera. Entonces preferiría que si les quedó alguna duda o tienen alguna consulta hasta ahora, lo vemos ahora. Si no, prefiero dejar y ya arrancar con esta última parte y los ejemplos para la clase que viene. O sea, si tienen alguna duda, o tómense unos minutos, me consultan, si quieren, me preguntan, o si no, dejamos por acá, como ustedes quieran. Sí, José, no, me parece bien. Sí. a mí, yo trabajo en instalaciones eléctricas donde he visto ejemplos de memoria de malla. Sí. Y me queda la duda, nunca he visto que se use, no estoy diciendo que está mal, pero me queda la duda de si se puede usar directamente la ecuación que vos pusiste, o sea, el modelado en 2 capas, obtener Sí. una resistencia para la primera capa y ya de ahí ir a las curvas de Andreschi. O sea, vos me decís, tenés una res... A ver. Ir con el telurímetro, No. tomar medidas Sí. varias, trazar la Sí. gráfica, Sí. ir a la ecuación que tiene la resistividad aparente. Sí. Yo la tengo acá como la diapositiva 15.
del modelado en 2 capas, obtener una resistividad aparente para la primera capa, tener la resistividad para la profundidad infinito, y de ahí ir a las curvas de Andréschi. Ya, sí, o sea, vos cuando vas a medir, te puedes encontrar con terrenos de distinto tipo. ¿Tá? Sí, Este es el método, digamos, que te permite obtener una resistividad aparente representativa de tu terreno. O sea, si vos tenés un terreno que es cuando tu curva te da totalmente, ¿cómo es? Monótona creciente o decreciente, es un terreno en 2 capas, no sé claro. si, o sea, y llegás a lo que tenés vos. Perfecto. No sé si es eso lo que me está preguntando, no entendí bien. Sí, El problema es sí, cuando te encontrás con terrenos que tienen de repente 3, 4, 5 o más capas, porque lo que me diste a vos te dio eso. Bien. Digo, no sé si entendí lo que me estás preguntando. Sí, Decí, porque o capaz sea, que... capaz que mi consulta es, entonces, en los casos complicados de varias capas, ahí sí se recurre al método de Pearson. De lo Claro. contrario, no es No, el necesario. método de Pearson es justamente cuando te encontrás con muchas capas. Bien, ¿Ah? Si no, aplicás esto, aplicás lo más sencillo, estamos de acuerdo, el primer método. No, indudable. O sea, el método de Pearson es justamente cuando tenés varias capas. No es que sea usual, pero puede pasar. Tenemos que tratar de abarcar todos los posibles casos. ¿Ah? José, una Normalmente, sí, pregunta. sí, Nosotros, yo trabajo en proyectos de UTE y nosotros somos sí, los que aceptamos todo lo que aprobamos, las puestas a tierra que hacen los clientes, ¿no? Que los instaladores. Nosotros sí. aplicamos también cuando hacemos nuestros propios cálculos un método que se llama Cockbox. No sé si qué opinión tenés sobre ese método, si lo has visto. Digo, con ese ¿No? nombre no lo conozco. Está. No sé qué Boxcox diferencia creo que tiene es. con esto. Es algo parecido. Nosotros usamos un Drenchy, pero a veces, como tenemos todo medio en un Excel ahí, medio hecho por nosotros, usamos ese método que no se llama, ya te digo, se llama Boxcox. A nosotros nos resulta bastante práctico, sobre todo porque es mucho más sencillo. No sé si querés, no sé, si yo te quería apuntar a ver qué opinión tenías, porque No lo nosotros conozco, obviamente pero me no imagino que conoces. sí. Mira, no Acá. lo conozco, pero me imagino que si lo están usando en UTE, debe estar Sí, sí, perfecto. sí, sí. Debe estar No, perfecto. está bien, quería saber tu opinión, porque No, realmente no no, lo no. conozco, pero me imagino que si lo están usando ahí está bien. Digo. Sí, nosotros siempre usamos ese y a veces también usamos Android ya hicimos varias pruebas y da bastante similar la Claro, resistencia aparente, ¿no? claro, Pero claro. te quería preguntar porque, bueno, es la primera vez que, por lo menos en mi caso, que está haciendo esta materia como actualización y no quería saber más o menos qué opinión Claro, tenía. no, realmente la verdad no lo, digo, con ese Está. nombre no lo conozco, pero me imagino que si lo están usando ahí, Sí, 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 no, está bien, ningún claro. comentario, o sea, Dale, es dale. seguro que está bien, digo, eso Sí, no sí, hay ninguna no, quería duda. saber nada más tu Sí, opinión. bueno, no sé si alguna pregunta más, consulta o duda, no sé. Si no, cualquier cosa, cuando empiece la clase el jueves, digo, si alguna duda que haya quedado, quieran preguntar algo, lo Dale, vale, hablamos, bárbaro. ningún drama. Ah, bueno, Bueno, no sé. gracias. Dejamos por acá entonces. No sé si hay algo impecable, más. gracias. Bueno, Gracias. nos vemos entonces Gracias. el Hasta jueves. Chau, luego. chau. Chau, chau.